nos pide calcular la fuerza de repulsión que existe entre Q1 y Q2, que serían las cargas. Entonces, Q1 es igual a 2.5 por 10 a la menos 6 y Q2 es igual a menos 2.5 por 10 a la menos 6. Con una distancia de separación de 0.8 metros, con la constante de 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado partido Coulomb al cuadrado. Nos pide encontrar la fuerza de repulsión. Conociendo la ley de Coulomb, tenemos que fuerza va a ser igual a la constante K por Q1 por Q2 dividido R al cuadrado. Entonces, agregando estos datos a la fórmula, decimos que fuerza va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por Q1, que es 2.5 por 10 a la menos 6, por Q2, que es 2.5 por 10 a la menos 6, dividido la distancia al cuadrado, que es 0.8, entonces decimos 0.8 al cuadrado. Teniendo esos datos, lo que sigue es operar estos términos de acá y el de acá abajo. Entonces decimos que fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 por 2.5 por 10 a la menos 6 por 2.5 por 10 a la menos 6 nos da 6.25 por 10 a la menos 12 dividido 0.8 al cuadrado, que es igual a 0.64. Teniendo esto, ahora lo que sigue es dividir 6.25 por 10 a la menos 12 en 0.64. Entonces decimos que fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 por, dividiendo acá, nos da 9.76 por 10 a la menos 12. Entonces finalmente operamos acá y tenemos que 9 por 10 a la 9 por 9.76 por 10 a la menos 12 nos da como resultado 0.0878, que lo podemos representar con una notación científica donde fuerza es igual a 8.78 por 10 a la menos 2 newtons. Y ese dato sería la fuerza de repulsión que existe entre Q1 y Q2. Me pide calcular el campo eléctrico que existe cuando se introduce una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb en una región donde existe un campo de fuerza de 0.04 newtons. Conociendo que el campo eléctrico se mide con la fórmula de fuerza partido carga, entonces vamos a introducir los datos en la fórmula y decimos que campo eléctrico es igual a fuerza, que es 0.04 newtons, dividido carga, que es 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces operamos esto y nos quedaría que campo eléctrico va a ser igual a 8000 newtons sobre coulomb, y este sería el campo eléctrico que existe cuando se introduce una carga de 5 por 10 menos 6 coulomb en un campo de fuerza de 0.04 newtons.
Este ejercicio pide calcular el potencial eléctrico creado por una carga puntual de menos 2 microcoulomb, que es igual a 2 por 10 a la menos 3 coulomb, que se encuentra a una distancia de 5 metros de ella, con una constante de 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado partido coulomb al cuadrado, conociendo la fórmula del potencial eléctrico, que es igual a K por Q partido R. Entonces transportamos los datos a la fórmula y nos queda que potencial eléctrico va a ser igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrado partido coulomb cuadrado por 2 por 10 a la menos 3 coulomb dividido 5 metros. Entonces dividimos estos datos de acá y nos queda que potencial eléctrico es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrado partido coulomb cuadrado por menos 4 por 10 a la menos 4. Teniendo esta división, entonces procedemos a operar la constante K por el resultado de la división. Entonces el potencial eléctrico nos quedaría que potencial eléctrico va a ser igual a 3.600.000 voltios. Y esto sería el potencial eléctrico creado por una carga puntual de menos 5 microcoulomb . El ejercicio pide calcular la capacitancia de un condensador que en sus conductores tiene una carga de 1.42 por 10 a la menos 10 coulomb y una diferencia de potencial de 110 voltios. Conociendo la fórmula para medir la capacitancia, que es igual a la carga partido la diferencia potencial, podemos decir que la capacitancia va a ser igual a la carga, que es 1.42 por 10 elevado a la menos 10 coulomb dividido la diferencia de potencial, que son 110 voltios. Entonces operamos acá y nos dando como resultado una capacitancia de 1.2909 por 10 a la menos 12 faradios. Teniendo esto, lo podemos expresar de otra manera diciendo que la capacitancia va a ser igual a 1.2909 picofaradios. Teniendo este dato, podemos conocer que la capacitancia del condensador es 1.2909 picofaradios. El ejercicio pide medir la capacitancia equivalente que existe entre el condensador 1 y el condensador 2 en un circuito conectado en serie, donde el condensador 1 tiene una capacitancia de 0.4 microfaradios y el condensador 2 una capacitancia de 0.5 microfaradios. Nos pide calcular la capacitancia equivalente en el circuito, conociendo que la fórmula para capacitancia es igual a 1 dividido capacitancia equivalente más la sumatoria de 1 partido condensadores. Entonces, teniendo esta fórmula, la podemos despejar de esta manera, diciendo que la capacitancia equivalente será igual a 1 dividido 1 dividido 1 el condensador 1 más 1 dividido el condensador 2.
Teniendo esta fórmula, entonces introducimos los datos, teniendo que la capacitancia equivalente será igual a 1 dividido 1 dividido 0.4 microfaradios del condensador 1 más 1 dividido 0.5 microfaradios del condensador 2. Entonces operamos acá, que nos dará como resultado 1 dividido 0.4, que es 2.5, más 1 dividido 0.5, que es 2. Teniendo esto, tenemos que la capacitancia equivalente será igual a 2.5 más 2 es igual a 4.5, que es dividido 1. Entonces la capacitancia equivalente va a ser igual a 0.22 microfaradios, que es el resultado que da al dividir 1 dentro de 4.5 microfaradios. El ejercicio pide medir la capacitancia equivalente que existe entre el circuito en paralelo donde se encuentran dos condensadores, condensador 1 y condensador 2. El condensador 1 con una capacitancia de 750 nanofaradios y el condensador 2 con una capacitancia de 0.5 microfaradios. La capacitancia equivalente se mide a través de una fórmula donde la capacitancia equivalente es igual a la suma del condensador 1 y el condensador 2. Entonces decimos que la capacitancia equivalente va a ser igual al condensador 1, que es 750 nanofaradios más 0.5 microfaradios, y realizamos una suma. Pero si nos damos cuenta, hay una diferencia de medidas. Este está en nanofaradios y este está en microfaradios. Entonces tenemos que convertir el 0.5 a nanofaradios, dando como resultado que tenemos una suma de la capacitancia equivalente, que va a ser igual a 750 nanofaradios más 500 nanofaradios. Convirtiendo el 0.5 a nanofaradios, tenemos 500 nanofaradios. Entonces realizamos la operación y la capacitancia equivalente será igual 750 más 500, 1250 nanofaradios. Si queremos expresarlo en microfaradios, sería la capacitancia equivalente igual a 1.25 microfaradios. Y esta sería la capacitancia equivalente en el circuito de capacitores en paralelo. El ejercicio pide medir la corriente eléctrica que se genera en un conductor eléctrico cuando se carga a 10 coulombs durante 4 segundos. Entonces, para encontrar la corriente eléctrica en ese conductor, lo que debemos hacer es aplicar la fórmula de corriente, que es igual a la carga partido el tiempo de aplicación. Entonces, en este caso, la corriente será igual a la carga, que son 10 coulombs, dividido el tiempo, que serían 4 segundos. Teniendo estos datos, entonces procedemos a operar y decimos que la corriente será igual a 10 coulombs dividido 4 segundos, que es 2.5 amperes,
que es la unidad de medida de la corriente. Entonces, la corriente eléctrica que se genera al cargarse un conductor con 10 coulombs durante 4 segundos es de... En este caso nos piden calcular la resistencia eléctrica, ya que existe una diferencia potencial en los extremos de un conductor de 20 voltios y una corriente de 4 amperios. Entonces conocemos por la ley de Ohm que voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso necesitamos encontrar resistencia, entonces despejamos la fórmula quedando resistencia igual a voltaje partido corriente. Una vez obteniendo la fórmula, podemos agregar los datos diciendo que resistencia será igual a 20 voltios, que es la diferencia potencial, dividido 4 amperes, que es la corriente. Ahora hacemos la operación dándonos como resultado que la resistencia será igual 20 voltios dividido en 4 amperes es igual a 5 ohmios. Hemos encontrado la resistencia de ese conductor. En este caso tenemos un circuito donde existen 3 resistencias conectadas en serie y debemos calcular la resistencia equivalente, la corriente equivalente y el voltaje del circuito. Como sabemos que la fórmula de resistencia equivalente es igual a RA más RB más RC o cualquier otra resistencia que exista. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los datos del circuito y decimos que resistencia equivalente será igual a la resistencia A, que son 10 ohmios, más la resistencia B, que son 20 ohmios, la resistencia C, que son 30 ohmios. Teniendo los datos de la resistencia, solo queda hacer la suma. Entonces tenemos que resistencia equivalente va a ser igual a 10 más 20, 30, más 30, 60. Entonces tenemos que la resistencia equivalente del circuito es 60 ohmios. Hemos encontrado la resistencia equivalente y tenemos que resistencia equivalente son 60 ohmios. Ahora seguimos con lo que es la corriente equivalente. Ahora encontraremos lo que es la corriente equivalente. La corriente equivalente va a ser igual a el voltaje dividido la resistencia equivalente. Entonces, como ya hemos encontrado resistencia equivalente, vamos a decir que la corriente equivalente va a ser igual a 180 voltios, que es la diferencia de potencial del circuito, dividido los 60 ohmios, que es la resistencia equivalente del circuito. Entonces, operando acá, tenemos que la corriente equivalente será igual a 3 amperios. Y como sabemos que en un circuito en serie, la corriente en este punto va a ser la misma que en este
que en este y en cualquier otra resistencia. Entonces la corriente A es igual a la corriente B igual a la corriente C, que sería 3 amperes. Entonces la corriente en el circuito es la misma en los diferentes puntos. Entonces hemos encontrado lo que es la corriente equivalente en el circuito. Ahora procederemos a encontrar lo que es el voltaje en el circuito, pero como sabemos que al ser un circuito en serie, el voltaje en este punto va a ser diferente a este punto y a este punto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el voltaje en cada uno de ellos. Entonces decimos que voltaje A va a ser igual a la resistencia A, que son 10 ohmios, por la corriente, que son la corriente equivalente, que sería 3 amperes. Aquí creo que tengo un error. Acá coloqué el signo de ohm y es amperes. Entonces decimos que el voltaje en la resistencia A va a ser igual a 10 por 3. Voltaje A va a ser igual a 30 voltios. En el punto B decimos que voltaje B será igual a la resistencia B por la corriente equivalente, que son 3 amperes, que será igual a voltaje B, 20 por 3, 60 voltios, y voltaje C será igual a resistencia C, que son 30 ohmios, por 3 amperios, que es igual a voltaje C igual a 90 voltios. Entonces, una vez realizado el proceso, hemos encontrado que el voltaje en el punto A es igual a 30 voltios, el voltaje en el punto B es igual a 60 voltios, voltaje en el punto C es igual a 90 voltios, y hemos completado todo lo que requería el ejercicio. Hemos encontrado la resistencia equivalente, la corriente equivalente y el voltaje en el circuito. Ahora tenemos un circuito donde las resistencias, resistencia B y C, están conectadas en paralelo con una diferencia potencial de 100 voltios. Lo que nos pide encontrar es la resistencia equivalente, la corriente equivalente y el voltaje del circuito. Entonces procedemos a encontrar lo que es la resistencia equivalente, y para ello tenemos que utilizar la fórmula de resistencia equivalente, que es resistencia equivalente en un circuito en paralelo es igual a 1 dividido 1 de la resistencia A más 1 dividido la resistencia B más 1 dividido la resistencia C. Incluyendo los datos en la fórmula, obtenemos que la resistencia equivalente será igual a 1
dividido 1, la resistencia A, que son 50 ohmios, más 1 dividido la resistencia B, que son 20 ohmios, más 1 dividido la resistencia C, que son 10 ohmios. Una vez teniendo la fórmula, lo que sigue es operar toda esta ecuación. Entonces, al operar esta ecuación, al realizar los datos de las sumas y al dividir el 1 por la resistencia equivalente, la resistencia equivalente total será igual a 5.88 ohmios. Entonces, hemos encontrado la resistencia equivalente del circuito, que es 5.88 ohmios. Ahora lo que sigue es encontrar la corriente equivalente. Y para encontrar la corriente equivalente tenemos que saber, como el circuito está en paralelo, lo que tenemos que saber es la corriente en cada una de las resistencias. Y para eso vamos a decir que la corriente en el punto A va a ser igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia en el punto A, que son 50 ohmios. Operamos acá y nos queda que corriente es igual a 2 amperes. Seguimos con la corriente B. Corriente B es igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia B, que son 20 ohmios, que será igual a 5 amperes. Ahora nos toca encontrar la corriente en el punto C. La corriente C es igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia C, que son 10 ohmios. Esto es igual a 10 amperes. Una vez encontrando la corriente en cada uno de los puntos, para encontrar la corriente equivalente basta con sumar cada uno de ellos. Entonces la corriente equivalente va a ser igual a corriente A más corriente B más corriente C, que esto es igual a decir 2 más 5 más 10, dando como resultado 17 amperes, que serán la corriente equivalente en el circuito. Entonces hemos encontrado lo que es la corriente equivalente, que son 17 amperes. Ahora tenemos que encontrar lo que es el voltaje, pero como es un circuito en paralelo, sabemos que el voltaje será el mismo. Entonces el voltaje en el circuito es 100 voltios.
Entonces, voltaje es igual a 100 voltios. Y una vez más hemos encontrado todos los datos requeridos en el problema o ejercicio de resistencias en paralelo. Acá tenemos un circuito eléctrico al cual le aplicaremos la primera ley de Kirchhoff, la cual indica que las corrientes que entran al circuito van a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen en el punto donde se juntan, es decir, en el nodo. Entonces, para ver que esta ley se cumple, vamos a encontrar cada una de las corrientes en este circuito y vamos asimismo a encontrar la corriente total en el circuito para saber si la corriente total que entra es la misma corriente que sale. Y para eso, utilizando la ley, aplicando la ley de Kirchhoff, decimos que como es un circuito en paralelo, podemos decir que el voltaje que entra, que son 5 voltios, va a ser igual al voltaje que va a estar en la resistencia 1 y va a ser igual al voltaje que va a estar en la resistencia 2. Como sabemos que los voltajes serán los mismos, entonces la corriente 1 por la resistencia 1 será igual a 5 voltios, que será el voltaje, que sería aplicar la ley de Ohm. Entonces, si queremos encontrar lo que es la corriente 1, vamos a tener que despejar esa fórmula. Entonces, corriente será igual al voltaje partido la resistencia. Entonces, acá, como tenemos que corriente va a ser igual al voltaje, que serían 5 voltios dividido la resistencia 1, que serían 10 ohmios. Haciendo la operación nos da como resultado medio ampere. Entonces la corriente 1 será igual a medio ampere. La corriente 1 sería la corriente que sale del nodo hacia la derecha. Entonces tenemos que corriente 1 es igual a medio ampere. Ahora seguimos y tenemos que encontrar lo que es la corriente 2. Entonces, igual que el anterior, tenemos que el voltaje de 5 voltios es el mismo al inicio en la resistencia 1 y es el mismo voltaje en la resistencia 2. Ahora, para encontrar la corriente, si sabemos que el voltaje es el mismo, entonces corriente 2 por resistencia 2 será igual a 5 voltios. ¿Por qué? Porque sabemos que el voltaje inicial será el mismo en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Ahora, aplicando la ley,
para encontrar la corriente, despejamos y decimos que corriente será igual a voltaje partido resistencia. Teniendo esta fórmula, entonces decimos que la corriente será igual a 5 volt dividido 5 ohmios, dando como resultado un ampere. Entonces la corriente 2 en el circuito será igual a 1 ampere. Entonces hemos encontrado lo que es la corriente 2, que será 1 ampere. Ahora, para comprobar si se cumple la primera ley de Kirchhoff, lo que debemos hacer es encontrar la corriente total. Para encontrar la corriente total, lo que debemos hacer es aplicar la ley de Ohm, donde tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso sería igual a corriente total por resistencia total. Pero como acá lo que necesitamos es encontrar la corriente, despejamos la fórmula que nos quedaría: corriente es igual a voltaje partido resistencia. Pero como tenemos el voltaje que es 5, pero como no tenemos la resistencia total, entonces tenemos que aplicar la fórmula para encontrar la resistencia total en el circuito, que es circuito paralelo. Como sabemos que la fórmula para encontrar la resistencia total o resistencia equivalente en un circuito paralelo es igual a 1 partido 1 RA más 1 partido RB. Teniendo esto, entonces decimos que la resistencia total va a ser igual a 1 dividido 1, 10 ohmios, más 1 dividido 5 ohmios. Al realizar la operación de esto, nos debería dar la resistencia total igual a 3.33 ohmios. Una vez encontrando la resistencia equivalente o resistencia total, vamos a incluirla en la fórmula para encontrar la corriente total. Ahora que ya sabemos que la resistencia total es igual a 3.33 ohmios, vamos a encontrar lo que es la corriente total. Que la corriente total sería igual al voltaje, que son 5 voltios dividido la resistencia total, que serían 3.33 ohmios. Entonces la corriente total será igual al resultado, que es 1.5 amperes. Entonces encontramos lo que es la corriente total, 1.5 amperes. Ahora lo que debemos hacer es darnos cuenta si se cumple la primera ley de Kirchhoff, la que dice que si la corriente que entra es la misma corriente que sale, es la suma de las corrientes que salen. Entonces decimos que corriente
total va a ser igual a corriente A más corriente B. Entonces tenemos que corriente total es igual a 1.5 y corriente A es igual a 1 medio, corriente B es igual a 1. Al realizar la operación tenemos que la corriente total 1.5 y la sumatoria de las corrientes individuales que salen es 1.5. Entonces podemos comprobar que sí se cumple la ley de Kirchhoff aplicando el método por nodos. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio del video anterior, solo que le vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, la que dice que la sumatoria de los voltajes en un circuito cerrado será igual a 0. En este caso tenemos un circuito con dos ramas y lo vamos a resolver por la ley de Kirchhoff, número 2, o por las mallas, como bien se conoce. Entonces iniciamos que este sería un recorrido y este sería otro recorrido. Tenemos dos mallas y como tenemos dos mallas, esta tendrá que ser igual a 0 y esta igual a 0, entonces vamos a igualar ambas ecuaciones. Iniciamos el recorrido de acá y decimos que 5 voltios, tenemos la corriente A que va del punto más al punto menos generando una caída de voltaje, entonces será menos la corriente A. Por ese mismo punto pasa la corriente B menos la corriente B por la resistencia 1. Esto lo vamos a igualar a la otra rama y tenemos que la corriente B, igual que la corriente A, va del punto más al punto menos, generando una caída de voltaje, entonces decimos menos la corriente B en la resistencia 2 por la resistencia 2 más la corriente B menos la corriente A que pasa por el mismo punto de la resistencia 1. Teniendo estos datos podemos observar que acá tenemos las corrientes del primer recorrido y acá las corrientes del segundo recorrido. Entonces esta sería la corriente de esta rama y esta sería la corriente de la otra rama. Ahora vamos a sacar estas corrientes de los paréntesis operándolas con la resistencia y tenemos que 5 voltios menos por menos una menos corriente A, perdón, por resistencia 1 menos por menos más corriente B por resistencia 1 igual menos corriente B por resistencia 2 más por más corriente B por resistencia 1 más por menos corriente A por resistencia 1.
Ahora seguimos con esta ecuación y vamos a eliminar los términos semejantes. Entonces tenemos acá menos corriente A por resistencia 1 y acá tenemos menos corriente A por resistencia 1, que al transportar los términos darían signos contrarios. Entonces eliminamos acá y eliminamos acá. Ahora tenemos corriente B por resistencia 1 y corriente B por resistencia 1, y realizamos lo mismo que con el anterior. Eliminamos acá y eliminamos acá. Entonces nos quedaría que 5 voltios va a ser igual a menos corriente B por resistencia 2. Ahora lo que necesitamos encontrar es la corriente. Entonces vamos a despejar corriente, que sería igual a corriente igual a voltaje partido resistencia. En este caso tenemos que 5 voltios van a ser divididos en resistencia 2, que son 5 ohmios. Entonces nos darán como resultado la corriente 1 ampere. Pero si nos damos cuenta, acá tenemos que la corriente es negativa, entonces tenemos menos 1 ampere, que será la corriente B. Corriente B. Entonces hemos encontrado la corriente B, que es igual a 1 ampere, menos 1 ampere. Hemos encontrado corriente B y nos dio menos 1 ampere. Si nos damos cuenta, es el mismo valor que el video anterior, pero con signo cambiado. Esto se debe al recorrido en que tomamos. Ahora nos toca encontrar corriente A. Entonces, para encontrar corriente A nos vamos a enfocar solo donde se encuentra la corriente A, es decir, en esta rama. Entonces vamos a realizar recorrido anotando la ecuación, que es 5 volt, la corriente A, que va de más a menos, corriente A menos la corriente B por la resistencia 1, la vamos a igualar a 0, que es como especifica la segunda ley de Kirchhoff. Ahora lo que nos queda es operar esto acá para poderlo sacar de paréntesis, como lo hicimos anteriormente. Entonces decimos que 5 volt menos por menos, menos por más, menos corriente A por la resistencia 1, ahora menos por menos, más corriente B por resistencia 1, va a ser igual a 0. Entonces lo que nos interesa encontrar es corriente A. Entonces vamos a despejar esta parte. Vamos a decir que 5 volt va a ser igual a, como lo vamos a trasladar, nos quedaría corriente A por resistencia 1 y 5 volts más corriente B por resistencia 1. Ahora, teniendo estos datos, podemos despejar solo corriente A. Entonces transportamos la resistencia 1 hacia el otro lado, pasando a dividir como resistencia 1, y nos quedaría esta ecuación. Ahora lo único que nos
falta es colocar los datos, estos términos. Entonces tenemos que 5 volts más corriente B, que es 1 por resistencia 1, que es 10. Entonces 1 por 10 nos va a dar 10 dividido R1, que es 10. Esto nos va a dar el resultado de la corriente A. Como nos había quedado así la ecuación, entonces sumamos 5 más 10, dando como resultado 15, dividido 10, que va a ser igual a la corriente A. 15 dividido 10 es igual a 1.5, que será la corriente A. Pero como teníamos un signo negativo que no lo incluimos, nos quedaría menos 1.5 la corriente A. Entonces encontramos la corriente A, que es menos 1.5, solo que nos quedó con diferente signo al resultado del video anterior, pero esto es simple. Para cambiar el signo, lo único que hay que hacer es cambiar el recorrido. Entonces colocamos acá revés el recorrido, y al colocar el recorrido en esta forma nos debería dar 1.5 pers en la corriente A, y en la corriente B tendríamos 1 ampere. Y de esta forma hemos logrado resolver una vez más este circuito utilizando la segunda ley de Kirchhoff.